Son las 7 de la mañana, 49 minutos. María Fernanda Rojas no fue solamente la gerente del Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU. Se dice directora. Directora, muchas gracias. Porque si fuera gerente ganaba más plática. Sí, es cierto. Es un establecimiento público y entonces, en este caso, tienes dirección general. Ya saben por qué yo me llamo director. Ganamos menos, Mauricio. Ganemos menos. Pero bueno, pero hoy es concejal. Hoy la doctora María Fernanda Rojas es concejal por el partido Alianza Verde y pues hoy vino a visitarnos, a tomarse un cafecito con nosotros. Doctora, vea, le tenemos un nuevo set porque usted ya había venido en el viejo, ¿no? Sí, había venido en el otro set. Al sofá. Y hoy acá... Cuando hacíamos psicoanálisis en el sofá. En Playa Alta, pues ya, por fin fui invitada. Aquí estamos contentas, contentas estrenando set. Cafecito, té, agua de panela. Agua de panela. Está rica Esa la agua de es panela. la energía para Esa está buena. un día como hoy. Bueno, doctora, precisamente la empiezo preguntando sobre este tema, ya que llegó, usted conoce algo de este tema de las basuras, no en vano, pues es concejal de una ciudad como Bogotá y también estuvo en la administración. ¿Qué piensa de esta sanción de la superintendencia? Pues le sorprende a uno, Mauricio, porque de todas formas, pues ya el modelo que implementó la administración está avalado por una instancia jurisdiccional. Entonces, pues esta sanción hay que estudiarla a fondo. Hasta donde tengo entendido, pues tiene que ver con el derecho de la competencia, sí, la participación de los actores del mercado, de los agentes del mercado en este mercado, en este modelo, y habrá que estudiarla, pero lo claro es que ya existe una instancia que avala la pertinencia y además la necesidad de implementar un modelo como este que es incluyente con la población recicladora. Bueno, ¿cómo recibió pues ayer la llegada de Petro finalmente? 4 de la tarde ya tomó posesión nuevamente de su oficina. Así es, ya llegó. Uno lo que espera es que, bueno, quedan 20 meses, es poco tiempo, pero es un tiempo suficiente para poder concretar las ejecuciones que se han programado. La ciudad tiene la mejor carta de navegación que podamos tener, que es el plan de desarrollo, que después, por ejemplo, de ver las discusiones del Foro Urbano Mundial en Medellín, pues queda más seguridad de que el plan de desarrollo es un instrumento que está a la vanguardia en materia de planeación urbana. Tenemos los equipos de la administración ya con todo el proceso de planeación y de inicio de la ejecución. O sea, lo tenemos todo en Bogotá para concretar las metas que la ciudadanía tanto pide y con toda la razón. Entonces, me parece que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que Petro culmine ese mandato y en estos 20 meses pueda entregarle a la ciudadanía unos resultados concretos. Imagínense ustedes, si es poco tiempo, 20 meses, estamos apretados de tiempo, pero yo creo que es suficiente. Imagínense ustedes si esto tiene más traumatismos. Si por algún motivo llegamos a tener algún otro episodio como se ha dado, de destitución, de suspensión y demás, creo que la ciudad y la gente está cansada primero de este enredo jurídico y de tanta peleadera. La gente quiere ya saber que la ciudad tiene un alcalde que va a estar hasta el final del periodo, como lo hemos reclamado, como es el derecho legítimo. Este es el único alcalde que le toca cada mes pelearse el cargo, como si no hubiera sido elegido en el 2011. En el Consejo hoy usted está citada pues en plenas sesiones extras. ¿Cómo le ha ido con eso? Pues siento que nos falta ritmo, la verdad. Siento que nos falta ritmo porque... pidiendo, que es que no traen agenda y se la llevan y... Son 4 proyectos. Hay 2 que son unos proyectos sencillos cuyo trámite, que son importantes, pero que su trámite o su discusión pues se puede evacuar con cierta fluidez. Hay otros 2 que son más complejos, que ameritan unas discusiones de fondo, como por ejemplo la creación de la Secretaría de Seguridad,
o el tema de cobros por congestión. Eso amerita unas discusiones de fondo y yo siento que nos falta meterle vapor a esa agenda para que al final, al 30 de abril, pues tengamos aprobados o por lo menos discutidos, si no hay argumentos negados. Yo soy partidaria de que se aprueben 4 proyectos que son importantes para la ciudad. Doctora María Fernanda, hablemos un poco, porque usted fue directora del IDU, conoce como la que más el tema tanto de las troncales, de todo esto. Hay una preocupación en Bogotá en este momento porque el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, que está suspendido por orden del Consejo de Estado, podría llevar a una parálisis de esas obras. ¿Es tan preocupante, tan cierto que no se puedan hacer esas obras? Pues yo también lo advertí, Manuelito, en el momento en que se anunció la suspensión temporal del POT por parte del Consejo de Estado. Claro, o sea, la situación es más grave de lo que todavía, de lo que hasta ahora hemos previsto o se ha dicho. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo van a concretarse los avalúos catastrales? ¿Con la norma del POT derogado? ¿Con la norma del POT suspendido? Se están adelantando los avalúos catastrales que se requieren para hacer la compra de predios en las zonas donde van a pasar las vías. Eso es. ¿Cuántos predios son más o menos que hay? Y sin ese tema, pues estamos hablando de que no se pueden avanzar. Usted no puede hacer una licitación si no ha adquirido un porcentaje importante de los predios. Doctora Rojas, Entonces, un poco de memoria, al doctor Samuel Moreno, que está en la cana, sospechoso de ser un bandido, le suspendieron el POT y no le aprobaron y detuvieron las obras donde robaron. No, eso no tuvieron ese tipo de dificultades y ahí estamos hablando de unas etapas, digamos, anteriores a la licitación. Ahora, cuando los tiempos se corran, van a decir, pero es que ustedes no cumplieron el cronograma, pero es que el cronograma arranca desde mucho antes. Casi que de las últimas etapas corresponde a una licitación. Entonces, antes de eso hay que hacer cualquier cantidad de... Doctora María Fernanda, entonces lo que puede pasar aquí es que las licitaciones previstas para este año se aplacen. Pues hay que estudiar, hay que revisar qué está pasando, por ejemplo, con el tema de los avalúos. Pero yo creería que en tanto el POT está suspendido, pues ahí se genera un limbo. ¿Qué funcionario le firma a usted unos avalúos sin saber cuál es el POT, con qué normas se está rigiendo? Por ejemplo, las solicitudes de licencias que ya fueron radicadas, ya hablando de otro tema que no tiene que ver con las obras, todas esas solicitudes de licencias radicadas, ¿en qué están en este momento? A mí la duda que me surge sobre la LO. ¿Qué va a pasar con el POT suspendido? ¿Eso afecta? Claro, claro, porque esa es muy buena observación, porque en el nuevo POT se establecieron, digamos, se dejaron en firmes los lineamientos de la LO bajo la perspectiva del plan de desarrollo y del POT mismo. Por ejemplo, los bicicarriles también se introducen en el nuevo POT, etcétera. O sea, se facilitaron instrumentos para que se pudieran construir colegios y ciertas instalaciones, ciertos equipamientos en ciertas zonas de la ciudad. Con el POT anterior había unas restricciones, con el nuevo esto se facilitaba. Entonces, la suspensión de ese POT genera unos traumatismos que aún no hemos visualizado completamente. Y entonces, por ejemplo, obras tan trascendentales como la del metro, ¿también podría pasar lo mismo? Podría afectarse, por supuesto. ¿Y demorarse más de lo previsto? Claro, porque mientras no haya posibilidad de tomar algunas decisiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con gestión predial o con otros temas, pues los cronogramas se corren, que es lo que a veces la ciudadanía desde afuera o los medios no prevén, ¿no? Porque siempre entonces, es la entidad ejecutora la que tiene que responder por los cronogramas, pero antes de eso hay un ¿qué hay que alistamiento hacer para corregir? Pues hay que definir la estabilidad del POT,
y que digamos esa suspensión que era temporal pues sea revisada, y lo ideal es que tengamos el POT, contemos con todos los instrumentos de ese POT y marchemos adelante. Puede pasar lo que ocurrió con un famoso parque de Independencia, 3 años parado por una decisión del Consejo de Estado. Ojo, es que los tiempos judiciales son distintos a los tiempos administrativos, sí, eso es otro, es un universo paralelo, y tiene toda la razón, Manuel. Y cuando las decisiones administrativas dependen de esos tiempos en las instancias judiciales, nos vemos enfrentados a esos problemas, lo que pasó en Bicentenario, el Parque Bicentenario. Sí, usted está haciendo algo que es precisamente contrario a lo que dictaría la manera de hacer política tradicional. Porque muchos dirigentes, concejales, vamos a hacer, esto se va a lograr, tenemos esta fecha, esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir. Pocos dicen, hay que esperar a ver que esto se resuelva, pocos dicen. Sin embargo, es un planteamiento que nos llena mucho de incertidumbre en Bogotá. Hay muchas cosas para resolver todavía, ¿no? Realmente es un panorama como de todos son peros y variables, en el sentido de que todavía no hay terrenos seguros, ¿no? Es una sensación muy difícil. Pero no ha dependido de la administración. Digamos, son las palanqueras que se han puesto y que muestran un poco lo espinoso que ha sido el camino, ¿no? El tema del POT es un tema que se tiene que resolver, y al contrario, Mauricio, yo lo que percibo no es tanto decir, mire, es que aquí hay un problema, no, lo que necesitamos es hacer un llamado para que las decisiones en torno al POT se despejen ya, porque de hecho ya el tiempo que lleva suspendido ya ha generado unas afectaciones que no han sido visibles, pero que necesitamos decir, mire, cada día que pase está afectando, por ejemplo, los cronogramas de las obras en Bogotá. ¿Se queda o no el alcalde Petro? No sabemos, porque esto depende de una decisión posiblemente de la Corte Constitucional, de que entonces haya una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia. No, digamos, es una manera de ver las cosas. No, el POT no sabemos porque está todavía suspendido, todavía pero faltan unos de eso se procesos. trató siempre, es decir, no solamente de afectar la figura política directa de Gustavo Petro, sino de destrozar paulatinamente el contexto del trabajo de la Bogotá humana, es decir, por donde se pueda meter petardos, eso le da réditos a quienes quieren el atraso y el pasado de esta ciudad. Entonces ahí voy yo que comento, que tengo ese punto de vista ahí parcializado y subjetivo, eso se llama opinión. Por ejemplo, el día que se supo de la suspensión del POT, había en el Consejo gente muy contenta. Entonces yo escribía por las redes sociales, o sea, que quienes hoy se alegran, por favor le expliquen a la ciudad los efectos que va a tener esa suspensión, porque al hacer un análisis de eso, nadie podría haberse alegrado. Sí. El tema de las ciclorrutas, que usted es una mujer que se ha metido de lleno con ese tema de las ciclorrutas, no solo desde el IDU, sino ahora desde otro poder legislativo en la ciudad. ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo ve? ¿Está bien? ¿Se está implementando? Mire, atrás tenemos una ciclorruta, ahí, en este panel, a ver si me lo... Ahí que le iban de a cambiar y usted se mostró Claro. contraria a la decisión que estaba tomando el alcalde Pardo. Ahí está, Claro. ese es uno de nuestros fotos, tenemos en este panel nuevo set de escenografía de precisamente detrás de usted, de nuestro Quedé primer café. apenas ubicada. Apenas ubicada. Yo veo que puede haber cambio, movilidad, digamos. Radical. No. Es que yo le pregunto lo que le estaba diciendo Mauricio, doctora, lo de las ciclorrutas, porque el alcalde Pardo, encargado en su momento, habló de cambios en la 50 y usted se pegó una embejucada. Pues Manuelito, es que primero este tema todavía pues tiene mucha resistencia, y ha pasado en cualquier ciudad del mundo donde se han implementado, en Nueva York, en Buenos Aires, en Lima, en Europa, en todas partes del mundo. O sea que quienes conocemos el tema y lo hemos estudiado, pues sabemos que esto pasa. ¿Por qué? Porque tenemos muy interiorizado como modelo casi que exclusivo de movilidad el carro particular, por lo menos en ciertos sectores de la sociedad. Entonces, la idea de que la vía sea compartida también por los ciclistas, a muchos los despeluca y
y los hace reaccionar negativamente, y uno tiene que entender eso, y esto va a ser un proceso gradual. Por ejemplo, hay ciudades que ya han contemplado, como Hamburgo, que ya han contemplado que en cierto momento en una buena parte de la ciudad no se van a usar carros. Es una maravilla. Solo hamburguesas. No, Pero para llegar a eso han pasado por un montón de procesos que nosotros apenas estamos empezando. Entonces uno tiene que también entender la cosa. Pero no se puede ceder, no se puede dejarse vencer por las primeras críticas, por los primeros obstáculos que se presenten. Que la gente se baje del carro y se suba a una bicicleta nos va a costar mucho, pero tenemos que insistirlo, hacer pedagogía, ofrecer alternativas. Entonces ese bicicarril representa un poco esa lucha, digamos, por el sueño de que nuestra ciudad y nuestra movilidad sea distinta. Doctora Rojas, Entonces, un televidente, un ciudadano, William Flores, hola William, dice esto que me parece una pregunta que va desde la entraña misma de lo que la gente, supongamos de clase media, que tiene alguna capacidad económica, también se pregunta sobre las cosas. Y los que compramos un predio para construir nos tienen sin saber qué hacer. sí. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se explica eso? ¿La gente no va a invertir o qué? Claro, ese es otro de los efectos. Y conozco muchos casos, gente que adquirió recién una propiedad, por ejemplo, está solicitando la licencia y eso está congelado. Una propiedad, por ejemplo, para la redensificación del centro en construcción en altura, el centro amplio de Bogotá. Así es. Eso no hay caso porque el POT no estaba vigente, ¿o qué? Así es, o sea, tenemos Gravísimo. un POT derogado, que era el anterior, y tenemos un POT que fue el aprobado, pero está suspendido. Entonces, ¿cuál es la norma ahí? Pero ¿qué pasa entonces si uno va a una curaduría con un lote que compró, no puede construir, no puede hacer nada? ¿Qué? Ese es uno de los problemas que estábamos planteando. ¿Qué pasa con las solicitudes de Pero licencia? no es que a los neoliberales les quedaron? gusta el crecimiento y los índices de capitalistas, entonces ¿quién los entiende? ¿Por qué sabotean un POT que lo que va a producir es construcción, empleo y ganancias? Pues además un POT que cada vez que uno vuelve y lo lee o lo compara con lo que pasa en el mundo, dice esta es la senda de la sostenibilidad en esta ciudad. Hoy lo decía el profesor Gustavo Wilches ayer o hoy, decía, bueno, ya nos devolvieron al director de orquesta, o sea, Petro, ahora devuélvanos la partitura, que es el POT. Comparto completamente con él esa apreciación. Pues ahí están entonces las opiniones de María Fernanda Rojas, concejal del partido Alianza Verde, que está invitada hoy al primer café a compartir con nosotros un cafecito, bueno, en su caso una agua de panelita. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, ustedes, muchas gracias por la calidez humana y la del agua de panela también. Sí, tenemos un set nuevo, pero no ha perdido nada de eso. No, guardan la esencia. La esencia del guaguancó. Y el yengeré. Escucha usted, oiga, Mauricio,